Bolivia, históricamente, fue considerado como un país minero. Si nos remontamos en la época de la colonia, los minerales como el oro y la plata eran los que más se explotaban dentro de territorio nacional. La plata, que se extraía del Cerro Rico de Potosí, fue uno de los hitos que quedó marcado para el recuerdo de los bolivianos, ya que debido a la colonia española, una gran cantidad de este mineral fue extraído y trasladado hasta el viejo continente, dejando muy poco beneficio para nuestro país. Años más tarde, ingresando en el siglo XX, el estaño reemplaza la plata y se convierte en el principal mineral de exportación de Bolivia. Esta época fue marcada no solo por este mineral, sino por un hombre en particular, un boliviano que se posicionó entre los hombres más ricos del mundo. Estamos hablando de Simón Patiño, quien también fue nombrado y hasta el día de hoy es reconocido como uno de los varones del Estado. No fue sino hasta el año 1952 que por medio de la revolución, la Conmebol se consolida como empresa luego de la nacionalización de las minas. A partir de los años posteriores, Bolivia no solo sería reconocida por sus minerales, y aquí ingresamos a una época donde los hidrocarburos empiezan a jugar un papel muy importante para nuestro desarrollo. En el año 1991, Jaime Paz Zamora, presidente constitucional de la República de Bolivia, aprueba el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, aprobado en la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, donde se insta una de las consultas populares mediante las cuales se brinda derechos a los pueblos indígenas y un poder de decisión al momento de realizar estudios o explotación de minerales o hidrocarburos dentro de sus territorios. Vengo desde la selva, el bosque Chimán, donde niño y serpiente tienen su hogar. Vengo desde la tierra que ya no está, donde antes se vivía en libertad. Vengo a decirles que allá siembran dolor, el que depreda mata y corta la flor. El derecho a la consulta previa es un principio fundamental en el ámbito de los derechos indígenas y de las comunidades locales. Se refiere al proceso mediante el cual se busca obtener el consentimiento informado y libre de estos grupos antes de tomar decisiones que puedan afectar sus derechos, territorios o recursos. Los convenios y tratados internacionales que reconocen y promueven el derecho a la consulta previa incluyen el Convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Este es uno de los instrumentos más importantes en el ámbito de los derechos indígenas. El Convenio 169 establece el derecho de los pueblos indígenas y tribales a ser consultados y participar en decisiones que afecten sus territorios y recursos. Ha sido ratificado por varios países y es vinculante para aquellos que lo han ratificado. La Declaración de las Naciones Unidas es otra de estas que nos habla sobre los derechos de los pueblos indígenas. Aunque no es un tratado vinculante, esta declaración establece normas internacionales para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, incluido el derecho a la consulta previa. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, la Corte Internacional de los Derechos Humanos ha reconocido el derecho a la consulta previa en relación con los pueblos indígenas en varios fallos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los estados de respetar los derechos de las personas y grupos, incluyendo los derechos indígenas. El Convenio sobre la Diversidad Biológica. Este convenio reconoce la importancia de la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales en la toma de decisiones relacionada con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. El Acuerdo de París sobre el cambio climático. Aunque no se menciona explícitamente la consulta previa, el acuerdo destaca la importancia de la participación significativa de los pueblos indígenas y comunidades locales en la lucha contra el cambio climático. Estos
son algunos ejemplos de los convenios y tratados que reconocen y respaldan el derecho a la consulta previa. Es importante señalar que la aplicación y el alcance de estos derechos pueden variar según el país y su marco legal interno, así como las interpretaciones y decisiones judiciales en los sistemas legales nacionales e internacionales. Ley número 450, Ley de Protección de las Naciones de Pueblos Indígenas Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad. La presente ley establece los mecanismos y políticas sectoriales para la prevención y protección y fortalecimiento de las naciones y de los pueblos indígenas originarios que se contemplan en situación de alta vulnerabilidad, así también como los mecanismos de protección de los territorios ocupados por dichas iniciativas comunitarias, así para que se dé el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, facilitando así la rehabilitación de la seguridad alimentaria y el acceso a los servicios básicos. En este contexto, se crea la Dirección General de Protección de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios. El Estado Plurinacional de Bolivia ha asumido la consulta previa como una forma de ejercicio de la democracia directa y participativa. ¿Qué es la consulta previa en el derecho minero? La consulta previa en el derecho minero se realiza con la finalidad de socializar y deliberar los proyectos mineros que pretendan instalarse en los territorios de sus objetos de consulta y que no pueda afectar. Es el derecho de hidrocarburos. Es la Ley 3058 aprobada por el Congreso de mayo del 2005 que las empresas que trabajan en la explotación de los hidrocarburos deben de pagar regalías y compensaciones sobre la producción fiscalizada. El pago debe ser en dólares o su equivalente en moneda nacional. Un ejemplo de consulta previa que se haya dado en nuestro país es la del año 2015 en el departamento de Oruro, municipio de Antequera, donde existía el mineral de la plata, plomo y zinc. En aplicación a la norma, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, la AJAM, fue la encargada de realizar este procedimiento. De acuerdo con la explicación que dieron, que hasta el año 2016 por lo menos deberían tener un centenar de preguntas, una por semana. El procedimiento establece que una vez dictado el inicio del proceso, se tiene 20 días para iniciar la audiencia entre el productor y los pobladores del lugar. También podemos mencionar algunos casos de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas importantes. Respecto a la minería sería el caso Hacha Marca, Tapacari, Condora Pacheta. También el caso de Choquecota Marca, del Suyu Hacha Carangas. Y el caso de Marca Quila Nación Caracara. También en hidrocarburos se han dado casos muy emblemáticos sobre la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en cuestión a la consulta previa, como es el caso del territorio indígena Tacana II,